La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa es Joel desde Asunción. Hola, Joel. Hola, Manuel. Hola. Este programa está hecho para aquellos que quieren aprender un poco acerca del mormonismo, más allá de lo que los misioneros o los manuales de la escuela dominical nos enseñan. Vamos a hablar de hechos pocos conocidos, especialmente en nuestros países donde materiales primarios no están disponibles en español. Y esta semana empezamos una serie. ¿Por qué no nos decís un poco más de lo que vamos a hacer, Joel? Ok, en este programa vamos a empezar una nueva serie llamada Las Esposas Olvidadas de José Smith. Al leer los libros y manuales publicados por la Iglesia sobre José Smith, su historia, se pensaría que Smith tenía una sola esposa, Emma Hale. Tal vez algunos miembros de habla español de la Iglesia mormona saben que la Iglesia practicaba la poligamia en el pasado y tienen una idea vaga que José Smith tenía algo que ver con esto. La revelación sobre poligamia en la sección 132 de Doctrina y Convenios fue escrito por Smith, pero no es explícito sobre su propia participación en la práctica. Sí, es un poco confusa. Está como en código la escritura esa. Sí, introduce la práctica, pero no dice que Smith mismo lo practicaba. De hecho, José Smith practicó la poligamia con vigor, tomando aproximadamente 33 esposas. Ellas son las esposas olvidadas de José Smith. Hoy vamos a dar una breve biografía de la primera esposa de José Smith, Emma Hale Smith Biderman. Si les gusta la telenovela, este programa es para ustedes. Porque tiene todo, el amor y la traición, el triunfo y la muerte, la mentira y el sufrimiento. Okay. Entonces podría ser un programa en Telemundo. Primero quería saber de usted, Manuel, cuando vivía en Argentina, ¿qué era su opinión al respecto de Emma Smith? ¿Cuál fue la idea de los miembros en Argentina? Bueno, a mí lo que me enseñaron de Emma fue muy poco. En realidad, yo lo único que sabía de ella era que era la esposa de José Smith y que eventualmente, cuando José se murió, ella se fue de la iglesia. Se fue con su hijo. Yo ni siquiera sabía eso de su hijo. Simplemente sabía que ella se fue y se unió con la iglesia reorganizada y eso era todo. O sea, la visión que teníamos de Emma era como de una especie de traidora de la iglesia. Sí. Como alguien que había abandonado la verdad y como que era un alma perdida, una cosa así, ¿no? Eso es todo lo que sabíamos de ella. Muy poco. Por eso me sorprendió cuando yo me mudé acá a Utah y un par de años después hicieron una película Ajá. de Emma Smith. Y a mí me sorprendió un poco porque dije, yo no sabía que la iglesia tenía una buena opinión de Emma. Yo pensé que era todo negativo. Sí, esto era una película sobre solo la vida de Emma Smith, ¿no? Que Ujú. se llama La historia de Emma Smith o algo así. Sí, en mi experiencia, los miembros más viejos de la iglesia en Estados Unidos tienen una opinión negativa de Emma Smith, que ella era traidora, que salió de la iglesia, que no era fiel. Pero este pensamiento empezó a cambiar hace como 20, 30 años, cuando los manuales de la iglesia, los videos y todo empezaron a mostrar a Emma en una luz más positiva y realmente para conmemorar el amor entre José y Emma y mostrarlo como un amor especial. Entonces José y Emma se tornaron un casal, una pareja importante en la historia de la iglesia. Vamos a hablar un poco sobre cómo pasó esta mudanza en la iglesia de mostrar a Emma como una persona mala y ahora cómo está cambiando eso. Ujú. Ok. Ok, entonces Emma Hale nació el 10 de julio 1804 en Pensilvania, Estados Unidos. Su padre era un agricultor. En 1825, José Smith vino con un grupo de hombres a la finca de los Hales en búsqueda de tesoro. José Smith fue empleado por el señor Josiah Stowell porque el señor Stowell creía que José tenía el talento de encontrar tesoro enterrado por maneras supernaturales. Ujú. Los buscadores de tesoros se quedaron con los Hales
pero no encontraron nada. José y Emma, sin embargo, se enamoraron. El padre de Emma, Isaac Hale, se opuso a la unión debido a la ocupación de José Smith como buscador de tesoro. Entonces, en 1827, los dos enamorados se fugaron a Nueva York para casarse. En 1827 Emma tenía unos 22, 23 años, ¿cierto? Sí, Y yo sé que José era 2 años más joven. sí, Sé que- uno y media. Ok. Ya. Este mismo año fue cuando José Smith aseguró que encontró planchas de oro enterrados cerca de su casa, conteniendo un registro antiguo en una lengua desconocida. Y Emma, aunque nunca vio las planchas, ayudó a José Smith con la traducción de las planchas como escribiente por algunas partes. Ok, y quiero leer una dicha de Emma Smith sobre este proceso de traducir el libro de Mormón. Ella dijo que sé que el mormonismo es la verdad y creo que la iglesia fue establecida por la dirección divina y fe completa en esto. Al escribir por tu padre con frecuencia, escribía día a día, a menudo sentada en la mesa cerca de él sentado con el rostro enterrado en su sombrero, con la piedra en ella, y dictando hora tras hora sin nada entre nosotros. Las planchas frecuentemente estaban en la mesa sin ningún intento de ocultarlos, envueltas en un mantel de lino pequeño que yo le había dado para cubrirlas. Una vez sentí las placas sentadas en la mesa trazando su contorno y forma, parecían ser flexibles como un papel grueso y crujían con un sonido metálico cuando los bordes eran movidos por el pulgar, como se hace a veces a las bordes de un libro. Entonces, aunque ella no vio a las planchas, testificó de su forma física y ayudó en la traducción. O sea, ella dice que las tocó, pero a través de una tela que la cubría las planchas. Eso es todo Correcto. lo que ella hizo. Ajá. Ok. Correcto. Y ella estaba presente para traducir parte del libro y dijo que José Smith no era capaz de escribir o dictar el libro por sí mismo, que tenía que ser divino. En abril de 1830, José Smith estableció la iglesia. Emma fue bautizada en junio de este año. Emma compiló el primer libro de himnos de la iglesia. Los 3 primeros hijos que ella tuvo murieron en su infancia y ella tuvo gemelos que murieron, pero otros gemelos nacieron en la misma época y su madre murió, entonces ellos adoptaron a estos gemelos. Pero luego después una turba atacó a José Smith en la noche y dejaron la puerta abierta con el resultado de que uno de los gemelos agarró neumonía y murió. José y Emma tuvieron 4 hijos más que vivieron hasta llegar a ser adultos. Entonces ellos tenían mucho sufrimiento sobre su familia, perdieron hijos y todo esto, muy difícil. Y Emma sintió, hablamos mucho de la persecución que sufrió José Smith, pero Emma también pasó por eso. José y Emma se mudaron a Ohio en 1831. Allá José Smith recibió muchas de sus revelaciones. También en 1832 o 33, él empezó la práctica de poligamia, tomando como otra esposa Fanny Alger, sin el conocimiento o concordancia de Emma. Durante este tiempo, Fanny estaba viviendo con José y Emma como empleada. Cuando Emma supo del relacionamiento entre Fanny y José, ella expulsó a Fanny de la casa. Dijimos qué edad tenía Fanny. La edad, 17 o 18 años. Ok. Y sabemos que esto es cierto porque incluso Oliver Cowdery, más tarde en la historia, él comentó esto, ¿no? Del asunto de Fanny. Sí, Oliver Cowdery. Hay varios testimonios del matrimonio, entonces es bien establecido. Y en la próxima de la serie vamos a hablar solo de Fanny Alger y toda su historia, Ok. que es muy interesante. Pero Emma la expulsó de la casa. Los Smiths se quedaron en Ohio hasta 1838.
cuando problemas financieros, religiosos y legales les forzaron a mudarse a Missouri. Pero allá en este mismo año, enemigos de la iglesia usaron fuerza para expulsar a los mormones del estado y encarcelaron a José Smith. Entonces Emma sola llevó a su familia a Illinois y después de 9 meses José escapó y se unió a ellos. Y yo sé que en los primeros 4 años de casados vivieron como en 7 ciudades diferentes. Y en Nueva York, en Pennsylvania, en Ohio, en Missouri, en Illinois, estaban siempre mudándose. Entonces, en Illinois, José Smith continuó la práctica controversial de la poligamia, de casarse con mujeres adicionales. Él justificó la práctica con escritura y revelación, pero Emma se opuso vigorosamente a la poligamia. Entonces, la mayoría de los matrimonios de José ocurrieron sin el conocimiento o consentimiento de Emma. Durante la vida de José Smith, la práctica de poligamia ocurrió en secreto y después de su muerte, Emma negaría que José jamás la enseñara o practicara. Cierto. En 1842, unas mujeres de la iglesia organizaron un grupo social de servicio para las mujeres. José Smith la puso bajo de la organización de la iglesia y Emma fue elegida la primera presidenta de la Sociedad de Socorro. Emma usó la organización a criticar y atacar la práctica de poligamia. Y porque José Smith estaba practicándola en secreto, no pudo reaccionar o contradictarla. Irónicamente, en cuanto Emma lideró a las mujeres de la Sociedad de Socorro contra la poligamia, José Smith se casó secretamente con una de los 2 consejeros de Emma, también con la secretaria de Emma y con la hija de la otra consejera, sin el conocimiento de Emma. Esto es la parte de la telenovela, ¿no? Okay. Y José Smith disolvió la Sociedad de Socorro en 1844, y no fue reiniciado hasta 1854, por ahí en Utah. Okay. En junio de 1844, algunos miembros desilusionados de la iglesia publicaron un periódico crítico de José Smith. José Smith, como alcalde de la ciudad, ordenó la destrucción de la prensa de esta publicación. Por eso él fue encarcelado y el 27 de junio una turba de sus enemigos lo mató, dejando a Emma como viuda. Sí. Y yo creo que valdría la pena un día hablar acerca de la prensa esa, porque hoy en día pensamos que José Smith fue asesinado solamente por sus ideas religiosas, pero fue en realidad porque él había roto la ley y había destruido esa prensa, ¿no? Sí, Y correcto. eso le causó muchísimos problemas a la iglesia. Sí, porque en Estados Unidos la idea de libertad de prensa es muy fuerte y para atacar una prensa era considerado una violación grave de la Constitución. Ajá. Después de la muerte de José Smith, hubo confusión entre los miembros sobre quién debería liderar la iglesia. El mayor grupo siguió a Brigham Young, uno de los 12 apóstoles de la iglesia. Otros grupos menores se dividieron, pero Emma no se unió a ningún grupo. Muchos miembros creían que el hijo del profeta, José Smith III, un día lideraría la iglesia, pero él solo tenía 11 años cuando su padre murió. Entonces no era práctico seguir a él en ese momento. Claro. En su vida, José Smith no separaba sus negocios personales de sus negocios religiosos. Entonces esto causó un gran problema entre Brigham Young y Emma, porque ellos lucharon sobre las propiedades de José Smith, si pertenecía a la iglesia o a la familia de Emma, y el relacionamiento entre Brigham y Emma deterioró mucho. En cuanto muchos mormones fueron a Utah en el oeste, Emma y su familia se quedaron en Illinois, y en 1847 Emma se casó con Louis Biderman, quien no era mormón. Ujú. Emma mantuvo su familia distante de todos los grupos de mormones, aunque continuó creyendo en la doctrina mormona, y en los años 1850
Los mormones en la área empezaron a peticionar a su hijo José Smith III para tomar el lugar de su padre. En 1860, después de recibir una revelación personal, José aceptó y fue ordenado presidente de la Iglesia Mormona Reorganizada. Emma siguió a su hijo, pero no fue bautizada porque la Iglesia Reorganizada consideró su primer bautismo en 1830 ainda válido. Sí, lo que hay que notar es que la iglesia reorganizada no es una iglesia que trató de cambiar las cosas que enseñaba José Smith. Ellos en realidad piensan que son la verdadera iglesia que sigue la enseñanza de José Smith, con la excepción de la poligamia, ¿no? Sí, creen que Brigham Young estaba en error Ujú, y no tenía el derecho de liderar a la iglesia, y especialmente que la práctica de poligamia era una equivocación. Y creían en esa época que la poligamia empezó con Brigham Young, no con José Smith. Y cierto. Emma, aunque que sabemos que ella tenía conocimiento de la poligamia de José Smith, pero ella negaba este hecho durante toda su vida después de la muerte de José Smith, y negaba que José Smith ya más enseñaba o practicaba la poligamia. Decía que era cosa de Brigham Young. Okay. Y Emma continuó viviendo en Illinois hasta su muerte en 1879 a los 74 años de edad. Y esto es la biografía de Emma Smith Hale Muy, Biderman. muy bien. Cierto. Tiene un montón de apellidos, ¿no? Porque el Sí, apellido de soltera era Hale, después cuando se casó Smith, después de su segundo esposo era Biderman. Así cierto. que Emma Hale Smith Biderman. Bueno, como dije yo cuando me uní a la iglesia, yo pensé que Emma era como el enemigo número uno de la iglesia, ¿no? Como un personaje así para tenerle miedo. Sí, Pero yo mientras más aprendí de ella y más entendí, ¿no? Lo que ella tuvo que pasar, ahora me duele mucho cómo se la calumnia a Emma en la iglesia. Ahora imagínense ustedes qué difícil sería estar en su lugar, ¿no? Tener que apoyar a un hombre que constantemente se estaba mudando, que estaba siendo amenazado o atacado, echado de un lugar a otro, llevado a la corte, que iba a la cárcel, eventualmente que se casó con otras mujeres sin su consentimiento o su conocimiento, y sin embargo Emma siempre estuvo a su lado. correcto. Y a pesar de que se fue a la iglesia reformada y de que negó de que su esposo alguna vez participó en actos de poligamia, no, hay historias de que ella, como dijiste antes, echó por lo menos a una de sus esposas de la casa. Así que ella sabía eso. Y sin embargo, ella estuvo ahí con él y se quedó con él. Perdón. Y sin embargo, hoy en día la gente en la iglesia habla de ella como una gran traidora. Un conocido mío hace un par de semanas me dijo, muy serio, me dijo que ella era una apóstata porque la apostasía significa abandonar la luz y ella abandonó la luz que poseía. Pero sin embargo nosotros sabemos que ella hizo lo que pensó que estaba correcto, ella no se fue de la iglesia a propósito enojada o simplemente hizo lo que ella pensó que era lo correcto. Ahora, por lo que yo entiendo, esta crítica contra Emma comenzó, como dijiste, con Brigham Young, quien dijo de Emma en la sesión de la Conferencia General de octubre de 1866. Brigham Young dijo, a mi conocimiento cierto, Emma Smith es una de las mentirosas más malditas que conozco en esta tierra. Sin embargo, no hay ninguna cosa buena que me negaría a hacer por ella si ella solo fuera una mujer justa, pero ella continúa en su maldad. A menos de 6 meses de su muerte, José llamó a su esposa Emma a una reunión secreta y allí le dijo la verdad y le pidió que la negara si podía. Él dijo que los juicios de Dios vendrían sobre ella inmediatamente si no se arrepentía. Le recordó de la vez que ella trató de envenenarlo y él le dijo que era una hija del infierno y literalmente la mujer más malvada en esta tierra, que no había una más malvada que ella. Él nos contó aquí donde ella había conseguido el veneno y cómo lo puso en una taza de café. Dijo, obtuviste este veneno de tal y tal y yo lo bebí, pero no pudiste matarme. Cuando le llegó al estómago, fue a la puerta y vomitó. Habló con ella en esta reunión de manera muy severa y ella nunca dijo una palabra en respuesta. Tengo testigos de esta escena que pueden testificar que ahora les estoy diciendo la verdad. 2 veces ella trató de matarlo, ¿no? Ese es el testimonio de Brigham Young. Muy Am, fuerte, ¿no?
Muy duro, muy, muy duro. Sí. Ahora, la explicación de los defensores de la iglesia es que Brigham Young era un hombre muy leal a José Smith y sus problemas con Emma eran a causa de varios asuntos, ¿no? Tenían problemas económicos, como dijiste, Yeah. cuando Emma decidió mantener propiedades que según ella eran de su esposo y que según Brigham Young eran de la iglesia, pero el mayor problema fue cuando en vez de apoyarlo como profeta, Emma prefirió no unirse a ninguna iglesia y eventualmente apoyó a su propio hijo, Joseph III. Correcto. Um, Bushman, que es ya lo mencionamos antes, el autor de la nueva biografía de José Smith, explica que Emma nunca admitió haber envenenado a su esposo, pero que cuando él la acusó, ella se mantuvo en silencio y Brigham Young vio eso como una prueba de su culpa. Pero la verdad es que José tenía la tendencia a vomitar. Una vez vomitó tanto que se le dislocó la mandíbula. Y 5 semanas después del episodio del envenenamiento, José vomitó más que nunca y dijo que Emma lo había atendido y que lo había cuidado. O sea, en resumen, para mí, parecería que Brigham Young buscó razones para justificar su enojo contra Emma, principalmente a causa de su falta de apoyo, y en discursos públicos, porque esto fue en una conferencia que dijo eso. Imagínense hoy en día el profeta Monson diciendo algo así de alguna hermana de la iglesia, ¿no? Ujú. O sea, y en discursos públicos él trató de convencer al resto de la membresía de la iglesia a que ellos también deberían estar enojados con ella. Pero eso es lo que me duele a mí, que la vemos como una persona tan malvada, ¿no? Y sin embargo ella fue uno de los mayores apoyos que tuvo el profeta José Smith. Sí, cuando yo pienso en Emma Smith, veo una mujer que sacrificó su vida entera por José Smith. Ella dejó su familia, sus padres, ella los siguió de un estado al otro, sufrió mucha persecución, perdió hijos, sacrificó todo, abrió su casa para nuevos miembros, para toda persona y tuvo que compartir su esposo con la iglesia entera y la única cosa que ella no pudo aceptar fue compartir el corazón de José, que ella pensaba que era suya y no Ujú. debía tener que compartirla. Y esto fue el sacrificio que ella no pudo hacer. Y yo no puedo culparla por eso, porque ella sufrió mucho y sacrificó mucho. Cierto. Creo que es una cosa generacional que la iglesia ahora no quiere condenar a Emma como Brigham Young hacía, quiere mostrarla como la esposa fiel y amorosa de José Smith y hace parte de su narración de los eventos de la restauración para mostrar a Emma como una buena persona que tal vez tuvo algunas faltas, pero no era la más mentirosa de todos por el Cierto. mundo, como Brigham Young decía. O sea que estamos haciendo progreso en la iglesia entonces, por lo Sí, menos con parte de nuestra historia, ¿no? sí, pero también la iglesia no quiere decir que Emma Smith se opuso tanto a la poligamia o que negaba la existencia de la poligamia. Entonces, la historia siempre es incompleta. Y hay un libro en inglés sobre la vida, una biografía de Emma Smith, que es muy bueno, pero es solo en inglés y creo que es la única referencia, el único libro que da una buena idea de su vida. Y eso falta en otros idiomas. Ujú, cierto. Falta de demanda, ¿eh? Cuando la gente lo pida, entonces tal vez lo empiecen a hacer. Ya, El problema es que mucha gente ni siquiera sabe que existen esos recursos, ¿no? correcto. O no Porque, se interesa en leer un libro sobre Emma Smith, alguien que no era profeta o algo así. ujú. Tendrían que haber, hay una serie, ¿no? En la escuela dominical no en la escuela dominical, en el sacerdocio y la sociedad de socorro que hacen con la vida de los profetas, los manuales de los profetas. Y algo que falta en esos libros es hablar un poco más de sus esposas, ¿no? O tal vez hacer una serie entera de las esposas de los profetas, eso sería interesante. Sí, una vez yo leí una pregunta en el internet de que estaba preguntando a las personas o pidiendo a las personas que pensaran de las mujeres de la iglesia, de la historia de la iglesia, eran las más famosas. Y la idea era que nadie podía pensar de más de como dos o tres mujeres en la Ujú. historia. Emma Smith, la madre de José Smith, Lucy Mack Smith, y Ajá. tal vez
Eliza Snow. Eliza Snow, sí, Ah, esas son las tres que yo dije cuando leí eso también. sí. Sí. Y de los apóstoles actuales, los miembros no saben sus nombres, tal vez de una o dos, si escuchan con cuidado a la conferencia, pero no sabemos, no conocemos a las mujeres de la iglesia y sus historias. Y esto es el propósito de esta serie, para reconocer y contar las historias de estas mujeres que son Bueno, importantes en nuestra historia. qué bueno. Ojalá entonces sirva para algo esta serie, ¿no? Sí, Que podamos conocer a esta gente. Que fueron tan importantes en la iglesia, como dijimos, ¿no? Esenciales. Si no fuera por estas mujeres, hubiera sido muy difícil que la iglesia progresara para nada, ¿no? sí, cierto. Bueno, ¿algo más? No, eso es todo. Ok, buenísimo. Bueno, gracias entonces por escucharnos y muchas gracias, Joel, por todo lo que preparaste y nos vemos la semana que viene. Ok, hasta luego. Chao.